tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean a un TV Podcast más. Yo soy Raquel Guerrero Viguri, les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio. A lo mejor están escuchando ustedes un poco de lluvia, pero bueno, pues está lloviendo, ya estamos en plena época de lluvias, ya estamos en pleno otoño, ya estamos en pleno, fin casi de año, estamos ya empezando a cerrar el año, no queda nada para noviembre y entonces ¿qué podemos hacer sino que ya se nos fue el año? Y qué emoción para mí porque ha sido un año muy padre respecto a lo que ha sido esta comunidad de ratonas y de ratones de televisión, que platicamos, que comentamos, que vemos algunos de los fenómenos que suceden en las pantallas y que están alrededor de estas pantallas audiovisuales. Los pensamos, los reflexionamos y los entendemos de una mejor manera porque, eso es ir un pasito más allá y entender un poco un concepto, o digamos un poco o un mucho, un concepto que hoy quiero traer a este podcast, ya que estamos terminando este día 30 de octubre la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática promovida por la UNESCO. Y la alfabetización mediática, es muy amplia. De hecho, el nombre correcto es alfabetización mediática e informacional. Es un término muy largo porque abarca un montón de cosas. Estos TV Podcast, de alguna u de otra manera, lo que intentan hacer es un poco poner sobre la práctica estos temas de alfabetizar mediáticamente hablando, que pues de alguna manera es empoderar al usuario, al consumidor, y en los términos de la UNESCO es al ciudadano que consume algún tipo de información o de contenido audiovisual, para que lo reflexione, para que lo que vea no lo idiotice, como dicen que era la televisión, la caja idiota, para que estos mensajes no pasen directamente de lo que hay en la pantalla a todo nuestro ser sin un filtro o sin varios filtros. Es decir, que nosotros sepamos diseccionar cómo es que algunos discursos nos llegan, desde dónde nos llegan, quién los emite, cómo se producen estos mensajes, quién nos los cuenta, de dónde vienen estos mensajes, en qué canal, qué director, qué productor, qué actor, qué plataforma. Es decir, de verdad hay una gran cantidad de cosas que parecerían detalles muy pequeños e insignificantes, pero no lo son, y que de alguna manera nos ayudan a un mejor entendimiento de lo que estamos consumiendo, en aras de un movimiento que les insisto, esto de alfabetizar mediáticamente es algo que no es ninguna novedad. Esto es un término que se ha venido manejando desde por lo menos la segunda mitad del siglo XX para acá, y en realidad es un movimiento también que se ha dado en muchas partes del mundo. Hay mucha gente que ha hablado respecto a la alfabetización mediática, y esta semana hubo jornadas, hubo muchos eventos. Es esta manera de entender cómo la tecnología ha avanzado muchísimo, los soportes se han multiplicado. Ahora recibimos contenidos audiovisuales no solo de la tele, no nada más del cine, sino ahora en los celulares, por todas partes, y tenemos que estar en el entendido de que ya no nada más somos consumidores, sino que de muchas maneras también hacemos los contenidos audiovisuales. ¿Por qué? Porque ahora podemos tener un canal de YouTube, porque ahora podemos hacer nuestras propias historias de Instagram, y todas estas posibilidades, estas habilidades, estas competencias mediáticas también nos dan otra visión de lo que es la comunicación, de lo que se tardan, lo que se requiere para elaborar un buen mensaje, un mensaje que sea efectivo, un mensaje que sea asertivo, dependiendo por supuesto de lo que se quiera comunicar. Este TV Podcast está presentado por el ebook de formatos audiovisuales del siglo XXI,
televisión e internet, que es un libro que pueden ustedes encontrar, un libro electrónico que pueden ustedes encontrar en mi página www.ratonadetv.com y que de alguna manera es mi aportación a este tema de la alfabetización mediática, porque es hablar de los formatos. No siempre estamos conscientes de los formatos, no siempre estamos al tanto ni entendemos muy bien cuáles son las diferencias entre las cosas que vemos. Y como lo vamos a platicar más adelante, todo esto lo quiero aplicar ya que hice la introducción. Todo esto me va a servir porque quizás ustedes ya leyeron de qué se trata este TV Podcast, pero no me quería ir sin hacer esta introducción y sin decir por qué considero que el ebook es una aportación para esto. Es mi pequeña aportación a hablar de los formatos, cómo son, cómo se distinguen, qué características tienen. Son cuestiones de forma que a lo mejor podrían pasar muy desapercibidos, pero que también las formas comunican. Forma es fondo en algunos de estos formatos. Y no podríamos entender a lo mejor lo que es un término de blog sin entender que de manera intrínseca el blog, por ejemplo, que vemos en YouTube, tiene un tema, una temática personal, una temática de vida. Ese tipo de cosas las pueden ustedes encontrar con muchos ejemplos, con muchas ligas, con muchos términos, y yo lo estoy estoy tratando de estar más al tiro y actualizando el contenido del texto, que no es nada académico, es una guía, es un manual, y ustedes pueden ir reconociendo a partir de ejemplos, y el chiste es que ustedes a partir de sus propios ejemplos vayan reconociendo lo que yo de alguna manera les propongo, y que entonces ustedes también cada vez que vean algo así, tanto en la televisión como en el internet, pues justamente vayan agarrando la onda y vayan yendo ese pasito más allá, que es justamente lo que motiva y a lo que aspira la alfabetización mediática e informacional. Hay mucha gente que se mete con la informacional, yo ahí sí no me meto mucho, pero es mi aportación. Bueno, ya que hablamos de eso, ya que les hablé un poquito de lo que se trata, que el término de verdad les juro que es súper amplio y que también incluso abarca hablar de las dimensiones emotivas, porque evidentemente lo que vemos nosotros en las pantallas no podría hacer un clic o funcionar con nosotros si no apela a las emociones. Y eso es tan interesante en cuanto al estudio como peligroso, porque evidentemente apela a las emociones. Y por eso es que nosotros de pronto, entre muchas otras razones, no encontramos un filtro para ver ciertos contenidos y nos dejamos llevar por las emociones. Estas emociones pueden ser de engancharse y de identificación, o emociones de juicio. Y me quiero quedar con esto, y esto es como la parte que espero me permita llegar a mi punto, porque hoy quiero platicar sobre el reality de El viaje de los Derbez, que está en Amazon Prime. ¿Cómo va a funcionar todo esto? Créanme, tengo un punto, espero poder llegar a él. Y es que he leído muchas de las experiencias que ha tenido la gente con este reality. Mucha gente habla muy bonito de este reality, y hay muchas personas que lo odian por el simple hecho de que son los Derbez. Y esto desde ya estamos haciendo juicios a partir de emociones. Por eso es que quiero que vayamos identificando juntos, todos nosotros, cómo es que este tema de las emociones de ninguna manera escapa y de ninguna manera tiene por qué pasarse de lado a la hora de hablar de la alfabetización mediática. El hecho es que es muy interesante que estamos en una época en donde hay una clarísima hibridación entre los formatos. Yo insisto mucho en el tema de los formatos, sobre todo porque antes teníamos muy claro, hace quizás 3 décadas, teníamos quizás muy claro que había una gran diferencia entre ver un programa de noticias a una telenovela.
eran cosas que no tenían absolutamente ninguna línea que pudiera unirlas, más que quizá la parrilla de programación que podía hacerlas coincidir y que después de la novela venía la cruda realidad de las noticias. Sin embargo, desde hace un tiempo y conforme han ido avanzando las tecnologías y muchas otras cosas, esta línea se ha hecho cada vez más delgada y más delgada y más delgada. Y de pronto se podría presentar difícil el hecho de encontrar un límite o una frontera entre las cosas que vemos en un noticiario y las ficciones que consumimos como serie o como telenovela. Vamos a pensar en que ahora los noticiarios contienen muchos testimoniales y algunas notas que están apelando mucho más hacia las emociones, más que dar una nota fría en sí. Y que las ficciones están hablando mucho más de lo que podría ser cierto aspecto de la vida cotidiana o de alguna manera ciertas realidades, como podrían ser los discursos del narcotráfico, ¿no? En donde hay balazos, en donde hay persecuciones, en donde hay policías, etc. Entonces, de alguna manera, podemos entender que este fenómeno de hibridación hace que de pronto parezca que no sabemos si estamos viendo una ficción en una noticia o una realidad en una ficción. Y todo esto cae en cuenta porque algunas de las fórmulas que han funcionado muy bien para determinados formatos, como en este caso serían las telenovelas, han ido migrando con el paso del tiempo hacia otros formatos que quizás no tendrían absolutamente nada que ver con una telenovela. Y estuve leyendo un texto de un autor llamado Eliseo Colón. El texto está inmerso en un libro, es parte de varios ensayos que se hacen sobre la reflexión del melodrama. Y el autor propone que estas narrativas que incluyen el melodrama han ido ampliándose de tal suerte que el melodrama, entendiendo al melodrama ya no nada más como una manera de comunicar, como una matriz cultural que varios autores ubican, que nace a partir de la Revolución Francesa y que trae consigo una carga de vista de la realidad, pero a partir de emociones y a partir de sentimientos, y cómo estos discursos que han ido tomando forma en distintos soportes como los libros, como los folletines, etcétera, también ha sido una manera de narrarnos nuestra propia existencia latinoamericana. Nosotros estamos muy inmersos en el melodrama, nosotros vivimos el melodrama, y de hecho la palabra melodrama se maneja en muchos otros casos que no son en los contextos de las telenovelas. El caso es que Eliseo Colón propone o desarrolla en este texto llamado Neotelevisión y Melodrama, las narrativas testimoniales, que la hibridación que está sucediendo ahora con estos formatos, estas fronteras que se van rompiendo, hacen que de pronto encontremos en el melodrama, o más bien que encontremos al melodrama en otras expresiones que distan mucho de ser una telenovela, como por ejemplo los reality shows. Lo podemos pensar muy claramente si nos imaginamos, por ejemplo, un MasterChef, que muchos de ustedes siguen MasterChef. Yo hace mucho que lo dejé de ver, no me gusta. Pero, ¿cómo se traslada todo esto el melodrama? Porque obviamente hay una cierta fórmula para explotar ciertas cuestiones emocionales, y donde también hay un cierto discurso en donde hay hablar de el bueno y el malo, el bien y el mal, en donde hay pues ciertos caminos con cierta enseñanza o cierto mensaje.
Y los roles que se pueden dar dentro de un reality show, en donde podemos ver a los jueces, que cada juez puede tener un rol, puede ser el muy villano, puede ser el muy bueno, puede ser el barco, y donde dentro de los mismos participantes también tenemos esos distintos roles que se notan y son muy claros. Y de alguna manera logramos ciertos efectos, bueno, no logramos, los productores logran tener un discurso de un programa que puede durar 2 horas y nos dan un discurso en donde tenemos de todo: superación personal, historias que te inspiran, pero también confrontación, pero también un villano, pero también alguien que es malo, alguien que hace sufrir, alguien que hace llorar, alguien que te pone las piedritas para que la persona que sea el ejemplo de inspiración vaya hacia adelante. Es decir, todas estas cositas que parecerían como de la vida cotidiana, en los discursos se tienen que articular muy claramente para que funcione y para que el efecto con el público y con las emociones del público pues sean muy claras. Bueno, y ya ahora sí, ¿por qué traigo todo esto a colación? Porque cuando empecé a ver el show de Eugenio Derbez y su familia, me pareció muy complicado. Y primero les voy a contar como mi experiencia personal. Me costó muchísimo trabajo empezar a verlo. De hecho, no quería yo ver De viaje con los Derbez. Me negaba un poco. Una de mis mejores amigas que ya lo había visto me insistió y me dijo, velo, te va a gustar. Te va a gustar. Simplemente me dijo, te va a gustar. Me explicó algunas cosas y me dijo, te va a gustar. Me costó mucho trabajo para empezar porque ahora a mí algunas cosas de verdad ya me están costando mucho trabajo verlas. Quizás es un poco este tema de la formación. Pero cuando ves juntas la palabra reality con Derbez, hay algo que no me funciona muy bien. En el entendido de que todos los participantes del reality tienen trabajos en el medio artístico y la mayoría son de actores. Entonces, pensar en un reality en donde hay actores me costó mucho trabajo. Y dije, ¿cómo les voy a creer? ¿Cómo les voy a creer? ¿Cómo va a funcionar conmigo este discurso? Ese era el reto. El primer capítulo de verdad me costó trabajo porque dije, no, es como que no les creo mucho. La verdad que como que no les creo mucho. Sin embargo, le di la oportunidad y me encontré con 8 capítulos muy interesantes. Y es justamente lo que quiero ir desglosando, porque más allá de la mera emoción o del juicio o prejuicio que uno puede tener, porque son los Derbez, porque es Amazon Prime, y dices, no, por favor, a Eugenio Derbez estoy hasta la madre de verlo en Comedy Central, de verlo en Distrito Comedia, de verlo en el Canal 9, de verlo en el Canal 2, basta. Creo que hay una sobreexplotación de la imagen de Eugenio Derbez y de su familia. Eso sí lo tengo que decir. Ashlyn Derbez la vemos desde anunciando toallas sanitarias. Es decir, está en Netflix, está en Televisa, está en todas partes, ¿no? En Blim tienen varias de sus películas. Y creo que hay también que entender este tipo de coyunturas que también son parte del entendimiento de un contenido. Hay que tomarlas en cuenta. Yo las estaba tomando en cuenta hasta que dije, ok, démosle la oportunidad a esto que es otra cosa. No es la familia Peluche, no es la Casa de las Flores, no es cualquiera de estas otras cosas que están en la oferta de todos los días. Tratando de quitarme un poco todos los prejuicios, decidí sentarme a ver De viaje con los Derbez, pensando en un reality con una familia. Y no se las voy a spoilear, ¿no? Pues, sin embargo, sí quiero reconocer algo que me llamó muchísimo la atención una vez que lo empecé a ver. Y es que el hecho de que Eugenio Derbez sea la cabeza de este proyecto, porque él es la cabeza de una familia, me empieza a decir cosas que implican
un movimiento interesante que está sucediendo con el tema de los melodramas en México, pero precisamente también con el hecho de que como esto también se está desplazando a ciertos reality shows. Es decir, estamos muy acostumbrados a que casi en todas estas expresiones las protagonistas sean mujeres. Y si nos vamos desde los realities que tenemos a las Kardashian, que son esta gran dinastía, bueno, no sé si gran, esta dinastía que tiene un reality bastante popular que todavía sigue, podríamos pensar que estas cosas son mucho más de mujeres que de hombres. Podríamos pensar que en las telenovelas los personajes protagónicos casi siempre el foco son las mujeres. Y de un tiempo para acá, de alguna manera ha venido como una especie de reivindicación, o no sé si la palabra sea reivindicación, pero por lo menos sí visibilización de las figuras masculinas. No sé si en el entorno y entre comillas de estas nuevas masculinidades propias del siglo XXI. Pero estamos viendo que aquí puede haber un jefe de familia que es el que encabeza, por decirlo así, el elenco de un reality show, que es Eugenio Derbez y su familia. No es Alessandra Rosaldo y su familia, no es Ashley Derbez, no, es Eugenio Derbez y su familia. Y de alguna manera pensando, por ejemplo, en los melodramas que hemos estado viendo últimamente, un poquito tuyo, la figura central, por ejemplo, de esta telenovela o teleserie de Imagen TV que sucedió en este año, estuvo a cargo de Jorge Salinas. Si pensamos un poco en esto de Papá a toda madre, que fue una telenovela de Televisa que hizo el discípulo de Rocío Campo, el protagonista era un padre. Se acaba de estrenar Soltero con hijas, que es propuesta de Juan Osorio y que de alguna manera también está hablando de un padre. Entonces yo no creo que sea casual que tanto en la televisión como en estas propuestas, digamos, en otros ámbitos o en otras pantallas, también esté el tema de la reivindicación, no nada más del padre, como el elemento que no es el malo del cuento, ¿no? No es ya este papá, no es el papá Gutierritos, pero tampoco es el papá malévolo, ñaca que maltrata a sus hijos. Es otro tipo de paternidad la que se está viendo en el ejercicio protagónico, digamos, de los discursos audiovisuales. Y es muy interesante. Y por ahí va mi tema y por ahí es el ojo que le puse, sobre todo si estamos en este marco de la alfabetización mediática y de reconocer ciertos discursos. Porque independientemente de si a mí me caen bien o no los Derbez, independientemente de quién me caiga mejor, que creo que todos la que mejor me cae es Alessandra Rosaldo, que pues no es la directamente de Derbez. Y obviamente José Eduardo, que mi amiga me dijo, te vas a enamorar de José Eduardo. Y sí está muy simpático, muy simpático, si te lo comes. Me parece que de alguna manera lo que se ve también resulta interesante por este tipo de cosas, porque además no lo estamos viendo en la televisión tradicional. Sin embargo, Eugenio Derbez, por toda la formación que tiene de televisión, de alguna manera aprendió a hacer una televisión muy mexicana en el sentido de la importancia de los valores y de tener a la familia como un valor fundamental. A las familias que en este momento estamos viendo representadas, lo quiero poner con comillas porque hablar de familias disfuncionales ya creo que está de más. Creo que todas son familias por el simple hecho de que hay lazos de amor y de sangre. Por sangre también de pronto podría sobrar un poco, pero bueno, en este caso los hay. Pero él mismo lo dice cuando presenta el reality y dice, son 4 hijos de 4 mamás diferentes y al final de cuentas todos se llevan bien. Y entonces aquí tenemos también ciertas representaciones que resultan muy interesantes porque creo que al menos yo no lo había dimensionado en algún otro reality como tal.
o sobre todo uno que se pareciera tanto a los discursos televisivos, porque es un reality que aunque está contado con técnicas muy padres y que de pronto estamos como teniendo varios ángulos de alguien que están los camarógrafos pero también se están grabando ellos y entonces tenemos puntos de vista desde dos lugares y esto lo hace tan abarca todo como tan íntimo. Sin embargo, hay muchas cosas que a mí me parecieron bien padres, como el hecho de que esto sea un viaje en un contexto totalmente opuesto al de nosotros, donde realmente no es como que hablen de las culturas y tradiciones, no es un de estos recorridos road trip y no se trata de eso, realmente el reality no se trata de eso, sino de que a partir del viaje la familia quiere estar más unida y realmente es como que el mood que todos traen. Sin embargo, como dentro de esto tenemos únicamente los personajes que son Eugenio, dos de sus hijos, Badir, José Eduardo, su cuñado, su yerno, que es Mauricio Ockman, y tres mujeres, bueno, cuatro, contando a las dos niñas, ¿no? Que son la hija de Aislinn, la hija de mismo Eugenio con Alessandra, Aislinn y Alessandra, ¿no? Lo interesante es el rol de las mujeres. Esto es un reality que parecería mucho más un reality de hombres y que parecería que las mujeres están como en otro lugar. Sin embargo, creo que no, creo que las mujeres tienen un lugar importante. Y lo que más me llama la atención es que las dos mujeres que tienen acción, que son estas dos adultas, son adultas en circunstancias muy similares y son adultas en circunstancias que no se ven en las telenovelas o que poco se aprecian dentro de las telenovelas o que quizás si se visibilizan en las telenovelas es desde otros lugares o con otros términos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando de mujeres, en el caso de Aislinn, que todavía están en esta etapa, no sé si llamarla todavía del posparto, pero sí en un proceso de... Yo no soy madre, pero he leído mucho en esto que le llaman como la reestructuración después de que te defragmentas toda como mujer al ser madre y estás tratando de reacomodar tu propio ser a partir de que diste vida a otro ser. Y entonces es un proceso que aparentemente tarda muchos años en suceder. Y este momento tan vulnerable es en el que está Aislinn. Y a mí me costaba mucho trabajo ver a Aislinn porque a mí particularmente pues no me encanta mucho ella, aunque coincido mucho en todo su discurso ecológico y bla bla bla. Pero ella, no sé, tiene algo que no me encanta. Yo no la sigo en redes, no soy seguidora de ella. Pues, sin embargo, sí me enganché con su vulnerabilidad y con este asunto de no sé cómo ser con mi pareja una vez que tuve a la bebé. ¿Por qué? Porque él espera esto de mí, porque él ya fue papá, entonces él ya sabe qué hacer y yo apenas lo estoy descubriendo. Y entonces son un montón de dudas y de circunstancias que le están sucediendo a una mujer real, por decirlo así, independientemente de si sea una mujer que está de vacaciones en Marruecos o en Turquía o en donde sea, es una realidad. Entonces habla con otra mujer que ya pasó por eso y que está teniendo también sus propios momentos dentro de eso. Y estamos hablando de otra mujer cuyo relato, si es que le escarbamos un poco, es el de la mujer que decidió ponerle una pausa a una actividad profesional por dedicarse a su hija, al cuidado de su hija, en donde también se hace visible de una manera cero cruel, pero sí se hace visible el tipo de maternidad que esta mujer ejerce, que de alguna manera es del cuidado y quizás un poco la sobreprotección y de estar alerta todo el tiempo y de no soltar el cuidado a alguien más, etcétera. Y entonces de pronto son cosas que por las cuales de pronto sí
creí y me enganché totalmente en el reality, porque los discursos de estas mujeres, los roles de estas mujeres pueden ser muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en una ficción, o que quizás en el marco del reality, sobre todo el reality como se ha entendido en México, pues no se encuentra o no se ve, o parecería más fingido. Y aquí tuvieron que sacar a estas mujeres de todo su ámbito y de toda su zona para poder hacer que ellas hablaran y fueran sensibles al expresar este tipo de cosas, lo cual me encantó. Y también, por otro lado, dentro de estos roles que también están inmersos en un conflicto, porque obviamente por eso es que retomo el tema del melodrama que está pasándose a otras narrativas, como en el caso de los realities, porque obviamente cuando se habla de realities tenemos que entender que hay estructuras, que hay determinadas pautas, como si bien no sé si llamarlo guiones precisamente, pero sí hay pautas y sí hay puntos a desarrollar y sí se les ponen retos y sí hay acción. Si no hubiera acción sería muy complicado y eso es una parte de la producción, eso está previsto pues. En donde aquí, por ejemplo, el malo, podríamos ponerlo en ese sentido, es el mismo Eugenio. Eugenio, dentro de este reality, yo dije, este cuate es un moco, es complicado, qué tipo tan controlador, qué tipo tan terrible con su familia, no los deja ser, bla, bla, bla. Y tienes a los hijos, que son un poco la víctima, y tienes a la esposa que se lo tiene que chutar con toda su paciencia, y tienes a los hijitos chiquitos y a los bebecitos, que qué culpa tienen, ¿no? Y entonces, dentro de esto que podría ser un establecimiento de los roles, el bueno, el cómico, el malo, etcétera, también te vas dando cuenta que esto se llena de matices, porque de eso también se tratan los realities, de que las estructuras se noten como mucho más veraces y en marcos un poco más amigables. Y entonces puedes tener a un José Eduardo súper sensible, o un Badir que podría parecer un tipo, pues perdón la palabra, pero bastante mamón. Y en realidad cuando lo oyes compartir con el hermano y ver que ahí también se está gestando un nuevo quizás sentimiento de hermandad que a lo mejor entre ellos dos no existía. Ver que ellos sin problemas se habían llevado bien con la hermana, por ejemplo, hasta los tantos años que dormían juntos sin ningún problema, y que eso sucede en familias que a lo mejor tienen mucho más flexibilidad ante eso, y cómo se pueden llevar bien. Es decir, ya voy a ir cerrando. Me gusta ir reconociendo estas otras cosas que no parecen tan evidentes, estos otros discursos. ¿Por qué? Porque son discursos que de alguna manera están no nada más visibilizando, sino que están validando estos otros discursos, como el de la mujer posparto, como el de la esposa que tiene una carrera y que es súper talentosa pero se queda en casa por decisión propia, como el del hijo que quiere llevar una vida aceptado por el papá, donde fuma y toma sin que sea un vicioso y el papá lo limita, pero entonces al final de cuentas el mensaje pues es en donde el valor familiar pues de alguna manera está ahí presente y es el marco y es lo que da pie, y que insisto, estos son relatos muy latinoamericanos, porque podríamos tener estos relatos de realities, por ejemplo, insisto, con las Kardashians, pero no sé hasta qué punto haya cierta transmisión de valores, ahí sí yo no lo sé, pero en este caso particular a mí me parece que sí están presentes, y que hacerlo desde la plataforma de Amazon Prime resulta todavía más interesante. También hay que entender ciertas coyunturas, también hay que entender que una de las partes productoras, es una productora que se llama Pantalla así con Y, y que pertenece, es un poco lo que Dopamine es para Televisión Azteca, es decir, como su productora independiente para hacer contenidos que se puedan vender fuera de su propia televisora o de su propio medio, y en este caso que están tan activas estas ligas entre Amazon Prime Video y Televisa,
pues esto es parte de esos contenidos. Esto es quizás traer a Amazon Prime discursos que no estaba la gente que busca estas plataformas tan acostumbrados, pero quizás es un discurso que propone que a lo mejor pues no es la familia peluche, porque pues para eso te vas a otro lugar. Sin embargo, entretiene, es otra calidad, visualmente es muy atractivo el contenido, los lugares son preciosos, la narrativa de verdad es muy agradable y el mensaje es bonito y los capítulos se te pasan volando. Yo lo empecé a ver sin muchas ganas y de repente me di cuenta que en un día me lo acabé, pero lo disfruté mucho y me reí, y tienen momentos de verdad muy simpáticos y otros que dices, bueno, sí le voy a poner que se adelante tantito porque hueva. Sin embargo, me parece que es un producto interesante y que en este marco de las emociones que permean mucho y que antes de decir sí lo veo porque amo con todo mi corazón a Badir, que no es cierto, estoy siendo sarcástica, o de decir no lo veo porque odio a Eugenio Derbez y a todo lo que venga con él, creo que no, creo que en ambos casos hay que darle la oportunidad a darle una lectura a todo eso que no es tan visible o no es tan evidente o no es tan obvio, pero está ahí y que también comunica y que también es parte del mensaje. Obviamente, y por eso hago mucho énfasis en que Eugenio Derbez pues tiene una historia en la televisión mexicana, se formó en la televisión mexicana, y por mucho que esté en otros lados, tiene esta forma de trabajo que tiene ciertos objetivos, incluso desde los valores que se transmiten. Y aquí el que se transmite es el valor de la familia y de la unión familiar, pero desde una perspectiva incluyente. Y que de alguna manera, y con esto cierro y complemento, que en aras de una semana que se ha vivido de la alfabetización mediática y que si ustedes no están cercanos al término, pues podrían ir investigando o yo les voy a ir dando herramientas porque la verdad que es muy interesante, que también algunos discursos así como de alguna manera nos pueden dar lecturas equivocadas sobre las razas o sobre lo que está permitido y lo que no en estas ciertas validaciones morales o sociales. Creo que el mensaje que trae este reality es muy interesante, independientemente de que si estamos viendo gente blanca, gente con dinero, gente adinerada, que a lo mejor no representa toda la mexicanidad, bla, 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 sí estamos hablando de roles que no nos son ajenos en ningún estrato social, es decir, hay familias de clase media, de clase alta o de clase baja que son así, que es un padre que tiene hijos de distintas madres y estos pueden llevarse bien o no. ¿Y qué sucede cuando se llevan bien? ¿Y qué sucede cuando conviven? ¿Y qué sucede cuando hay la intención de que todos tengan relación? ¿Y qué sucede cuando las otras parejas están de acuerdo? ¿Qué sucede cuando incluso echan relajo alrededor de las exparejas? ¿Qué sucede cuando hay adultos que se dedican a lo mismo? Quitando todos estos factores, estamos hablando incluso de que estamos viendo una familia en donde ya hay distintas paternidades, en donde ya hay distintas maternidades, en donde ya hay distintas formas de entender la hermandad. Y eso es maravilloso y creo que vale muchísimo la pena. Y si no lo han visto, véanlo porque es una pieza de entretenimiento, porque no se trata de calificar a la televisión como inteligente o no inteligente. Creo que la inteligencia está en cómo sabemos darle lectura a estos discursos y creo que pues de alguna manera, incluso me atrevería yo a decir que hasta el reality show de Roberto Palazuelos también tiene algo de propositivo si es que intentamos ver más allá de ello. Ya hablaremos de eso en otro momento. Me dio muchísimo gusto que estuvieran en este TV Podcast. Platíquenme ustedes qué les parece, ustedes qué piensan, ustedes qué reflexionan, a ustedes les gusta, a ustedes conocían el término de alfabetización mediática. Todo esto platíquenmelo, ustedes me pueden encontrar en mis redes sociales como Ratona de TV. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, en estos TV Podcasts. Si ustedes están oyendo desde iTunes, pues por favor califiquen. Y bueno, pues nada más, gracias por estar escuchando esto, desde donde lo estén escuchando. Si les interesa, transmítanlo, comuníquenlo, compártanlo, denle un like.
Y pues bueno, estaremos platicando de este y otros fenómenos la próxima semana en otro TV Podcast más. Yo soy Raquel y los quiero muchísimo y gracias por estar aquí, querida comunidad de ratones de televisión. Bye.